me daba cuenta, hermano, de familia que venía de lugares lejos, otros venían de lugares más cercas, pero en el calor de la convivencia había algo que resaltaba a mis ojos, probablemente no a los ojos de ustedes en el ámbito donde se movieron, pero lo que resaltaba a mis ojos era que la familia que venía o la familia que se reunía empezaba a platicar de cosas. Los hijos se acercaban a los padres o a los hermanos y les decían, y fíjate que cuando yo era niño las cosas eran así. Empecé a escuchar historias de diversos tipos y cuando yo estaba meditando en esto decía, cuán importante es que la familia se reúna y cuán importante es aún escuchar las historias que ellos tienen para nosotros. Déjenle explico. En el libro de Génesis, capítulo 37, me llamó la atención que la Biblia empieza ese versículo 2 diciendo, esta es la historia de la familia de Jacob. Busqué en otras versiones dicen, y estas son las generaciones, estas son las genealogías, qué sé yo, pero esta Biblia, la Reina Valera 1960, me captó por esa frase que decía, esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando yo leí esto, inmediatamente mi mente se transportó a los días anteriores donde yo había escuchado 2 que 3 historias. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, donde todavía no había Biblia para todos, hoy usted tiene el privilegio de tener su Biblia. ¿Verdad que sí? Porque sí tiene su Biblia, ¿verdad que sí? Uno la tiene medio despedazada, pero la tienen. Pastores, que yo la ocupo mucho. Gloria a Dios, qué bueno. Otros la tienen en el celular, en la tableta. Gloria a Dios, pero todos tenemos una Biblia. En el tiempo del Antiguo Testamento, no todos tenían una Biblia. De hecho, los libros que se manejaban en ese entonces, las leyes, las costumbres, las tradiciones, se trasladaban oralmente. Es decir, que el padre, la madre, el abuelo, la abuela le platicaban a sus hijos acerca de Dios. Y los hijos conocían de Dios por las historias que le platicaban sus padres. Por ejemplo, usted habrá leído en el libro de Deuteronomio donde dice, y esto se lo enseñarás a tus hijos al salir, al entrar, en el camino, en la casa, y todo el tiempo les vas a estar platicando estas cosas. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el pueblo empezó a contarle a sus descendientes, a sus generaciones, cómo Dios había hecho las cosas. En el Nuevo Testamento usted mira lo mismo. Jesús sana, Jesús libera, Jesús hace obras tremendas y les dice a aquellos a los que les hizo el milagro, vayan y cuenten, vayan y platiquen. Hoy donde se reúnan a chismear, iba a decir, no, hoy donde se reúnan a chatear, a conversar, platiquen lo que el alto Dios ha hecho con ustedes, platíquenlo. Esto, hermano, me empezó a dar de parte de Dios el sentir de que las historias familiares son muy importantes para la familia. Si usted le platica a su hijo, a su hija, cómo era su vida anteriormente, ¿qué efecto cree que causen ellos? Por ejemplo, si usted le platica a su hija o a su hijo, mira mi amor, yo vine a este país, tú sabes que yo no soy de este país, por gracia de Dios tú eres de este país, pero yo me vine a este país porque allá donde yo vivía no había las oportunidades para vivir de una manera buena.
porque yo allá no tuve oportunidad para poder ir a la escuela. Mis padres eran muy pobres, mi madre lavaba, planchaba ajeno para poder comer. Yo me vine a este país y como yo me vine a este país empecé a prosperar, hermano, cuando nuestros hijos escuchan este tipo de historias, eso les hace bien a ellos. Le voy a decir por qué. Porque ellos empiezan a conocer el origen de su familia. Ellos empiezan entonces en determinado momento de su madurez, empiezan a valorar lo que sus padres han hecho por ellos. Ellos empiezan a valorar lo que tienen en este país y lo que pueden lograr en este país. ¿Por qué? Por las historias que les han contado. Otros contaremos diferentes historias y diremos, a mí tu abuelito nomás le miraba feo y me soltaba mi estate quieto. Yo les digo a mis hijas, si yo le hubiera contestado a tu abuelo como tú me estás contestando a mí, ya te hubieran volado 3 dientes. Historias que uno cuenta y que en determinado momento empiezan a formar una identidad. Ahora, Génesis capítulo 30, ¿qué era? Bueno. Ahí vemos la historia de un hombre que se llamaba José. Bueno, inicia con Jacob, su padre, pero la historia que se relata ahí es la historia de José. José es un hombre que tuvo muchas luchas en su vida, tuvo sueños que cumplieron. Usted se recuerda a José cuando era muy joven, tenía 17 años, dice la Biblia por ahí, y él muy emocionado un día se despertó y le dijo a sus hermanos, fíjate que soñé que unos manojos se inclinaban hacia mí. Y después al otro día vuelve a soñar y dice, fíjate que soñé que las estrellas, la luna y el sol se inclinaban hacia mí. Y empieza él a pasar por experiencias que lo fueron llevando a situaciones. Después de que él cuenta sus sueños, ¿qué pasa? Los hermanos se enojan. Lo meten a una cisterna, lo querían matar, ¿se recuerda? Lo querían matar, dice Judá, no lo matemos, Judá lo rescata. Dicho sea de paso, cuando nosotros estamos en el fondo del problema, en el fondo de la situación difícil, una alabanza es la que te va a sacar de esa situación. José estaba en el pozo, estaba en la cisterna, viene Judá, habla con sus hermanos y lo saca. Lo venden a unos madianitas. Lo venden a unos ismaelitas, lo mandan a Egipto, viene a trabajar a una casa grande. En esa casa grande tiene problemas con la señora, porque la señora quería que él hiciera lo que ella quería. Qué difícil, hermano. Qué difícil es cuando tú no haces lo que otros quieren que hagas, ¿verdad? Yo hablaba con un amigo y le decía eso precisamente. Qué difícil es cuando tú le dices a alguien lo contrario a lo que esta persona quiere que hagas. Te metes en problemas. Hay personas que si no haces lo que ellos quieren, se enojan. Aquí no hay ni uno, pero allá por ahí se enojan. Si tú les dices, el cielo es rojo, y esta persona te dice el cielo es rojo y viene contigo, mira, hermano Fulgencio, el cielo es rojo. No, ¿cómo va a ser rojo? No es azul. Solo porque le contradijiste ya se enojaron. José está en una casa donde por no hacer lo que la señora quería que hiciera, lo metieron a la cárcel. Él por guardar su fidelidad, por guardar la honra a Dios, por guardarle el respeto al dueño de la casa. Ahora, pasa el tiempo de la cárcel. Llega José, usted se recordará
llega al palacio, llega con el faraón, lo hacen gobernador de Egipto. Vienen sus hermanos a la tierra de Egipto a conseguir trigo. Una serie de cosas pasan. José se da a conocer, hace venir a Jacob de la tierra de Canaán y lo trae a vivir a Egipto. Todo lo que pasó hasta el momento en el que trajo a sus padres de Egipto, ahora es una historia. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo cuenta José esa historia a su familia? ¿Cómo cuenta José y le dice, mira, yo nací en un país lejos, hoy soy gobernador, hoy soy preeminente, hoy soy importante, tengo el anillo del sello, no, el único arriba de mí es Faraón, pero yo no comencé así. Mira, te voy a decir algo, tú probablemente estás pasando tiempo de cisterna, probablemente estás pasando tiempo de cárcel, probablemente porque quisiste honrar a Dios, te dieron la espalda y te mandaron a un lugar de soledad llamado cárcel. Yo ya pasé por eso. José ahora cuenta su historia de una manera muy diferente. ¿Qué provocaba la historia de José en la vida de quienes lo escuchaban? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, a mí ya Dios me cumplió lo que me prometió cuando tenía 17 años, hoy tengo 40 y ya me lo cumplió? ¿Qué provoca? Fe, esperanza, alegría. José ya había pasado la parte difícil, tuvo luchas, sí tuvo luchas, tuvo problemas, sí tuvo problemas, pero hoy tiene una historia que contarle a su familia. Si yo fuera José, hermano, yo le diría a mis hijos, a mis sobrinos, no voy a decir a mis nietos porque no llevo prisa, ¿verdad? A mis sobrinos yo les diría, esfuérzate. Si Dios te da una palabra, Dios te la va a cumplir. Porque a mí me la dio y me la cumplió. Si estás ahora en la lucha con tus hermanos espirituales, si estás en la lucha ahora con tus hermanos espirituales, levántate, porque una alabanza te va a sacar adelante. Si sientes que no te valoran y te vendieron porque no te quieren tener en la casa, no te preocupes. Dios tiene un plan, tiene preparado ahí en Egipto un Potifar que va a hacer que tú crezcas. Ahora era una historia. Y esas historias, hermano, ¿saben por qué yo se las estoy contando? Porque alguien se la contó al que escribió el libro de Génesis. Si no, yo no se la estuviera contando. Yo no conocía a José. Soy 2 años mayor que él, pero no lo conocí. Esas historias se contaron, se cuentan ahora porque alguien las contó y quedaron grabadas. ¿Y cuánta bendición no hemos sacado nosotros de Génesis 37? Te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Será que tú tienes una historia que contarle a tu familia de lo que Dios ha hecho contigo? Cuéntaselas. Porque no sabes el impacto que tu historia va a tener. Yo les decía hace unas semanas, días atrás, acerca de si alguien quería testificar, ¿verdad? Y aunque no hubo muchos voluntarios, ya tengo ahí yo una lista de voluntarios que voy a llamar, no es cierto, no se crean. La importancia que hay de testificar. Porque Dios ha hecho cosas grandes, hermano. Mire, el hecho de que usted esté hoy sábado 29 de diciembre en este lugar a las 8 y algo de la noche escuchando a un señor de lentes, eso es porque Dios hizo algo en usted. Y esa es una historia que le va a ser de bendición a alguien. Por eso es que la Biblia dice, lo que Dios hace no lo calles. José ahora tiene una historia que contar, pero pasó momentos difíciles.
¿O usted cree que cuando estaba en la cárcel él pensaba que iba a ser gobernador? Él estaba en la cárcel y a lo mejor ya ni pensaba salir. Seguía teniendo fe ahí, no sabía cómo Dios iba a hacer la obra, pero él seguía estando ahí. Pasó y fue historia. Una historia que casi 3000 años después nos está bendiciendo a nosotros. ¿A cuánto les va a bendecir tu historia? ¿Sabes por qué yo soy predicador? Déjate, voy a contar. Le dije a alguien, ella iba a poner mi pie ahí, pero mejor no. ¿Sabes por qué yo soy predicador? ¿Sabes por qué me gusta ir a servir? Le decía yo a alguien por ahí en el 2011, porque me cuestionaba mucho. ¿Y tú por qué vas y pagas y ni te pagan? Tú eres el que paga y ¿por qué te gusta tanto? Y le dije, ¿sabes por qué? Porque ahora sé lo que Dios puede hacer a través de mí. Hoy mi vida tiene sentido. Y la persona se quedaba así. Hoy mi vida tiene sentido. Hace un año, hace medio año, yo vivía solamente, como muchas personas viven, sin propósito. Despiertan, trabajan, comen, cenan y duermen. Y al otro día despiertan, trabajan, comen, duerman, cenan y duermen. Y al otro día despiertan. No tienen propósito. Pero cuando tú conoces a Dios y conoces tu propósito, entonces sabes que tu vida tiene un sentido diferente. Esta persona se quedaba, tanto cambió tu vida. Ahora tengo algo que contar. Ahora tengo algo que contar. Lo que Dios hace con nosotros, hermano. José pasó por muchos tiempos difíciles. Tuvo problemas en su hogar. ¿Habrá alguien que tiene problemas en su hogar? No levante la mano. ¿Habrá alguien que tiene José tuvo problemas en su hogar, pero ya Dios le había mostrado lo que quería hacer de él? A lo mejor me regreso en la pregunta, o en la serie de preguntas. ¿Será que todos nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Yo diría que sí. Como ya sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, José tenía problemas en su casa. Lo vendieron. Por guardarse para Dios, lo metieron a la cárcel. ¿Qué, hermano? Si ese José hubiera sido de esos cristianos de hoy, la historia sería diferente. Le voy a decir por qué. Porque los cristianos de hoy a veces nos escudamos en la gracia. Es que soy hombre, como sea, Dios me va a perdonar. La señora estaba muy bien, ¿verdad? Pues deje que continúe. Por guardar su fidelidad a Dios, lo metieron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel. Ahí en la cárcel reveló el Señor 2 sueños y él los interpretó. Y eso le valió para salir. Pero tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Hoy tiene una historia que contar. Déjate cuento. Yo nací en una familia de 12. Porque José tenía 12, ¿verdad que sí? Jacob tenía 12. Nací en una familia de 12. Y tuve que dejar mi tierra para venirme a Egipto. Pero en Egipto Dios me prosperó. ¿Y sabes para qué me prosperó? Para bendecir a mi familia de allá. Fue lo que le dijo José a sus hermanos. Cuando ellos vinieron, dijo, no lloren, no se preocupen. Ustedes me vendieron y todo, sí es cierto. Pero Dios lo hizo para preservarlos a ustedes. Una historia familiar que cambia vidas. Yo no sé usted, hermano, pero a veces se presenta. ¿A cuánto les ha cambiado Dios la vida? Amén, pues. Y a veces no se presenta la oportunidad de contar tu testimonio. ¿Era que sí? Hay como 15 en la mesa y uno te está escuchando y los demás te están echando relajo. Pero uno está escuchando. Una historia que contar que bien vale la pena.
¿Saben tus hijos quién eras tú antes? Ay, no, pastor, alguien dijo, no, esas cosas son del diablo, hasta yo me avergüenzo de ellas, no quiero que nadie las sepa. Qué bueno, qué bueno. Pero es de mucha bendición que tus hijos sepan de dónde te sacó el Señor, si es que no lo saben. Que tu esposa sepa, que tu esposo sepa, porque eso fortalece su fe. ¿Sabes qué decía yo de algunas personas? Si Dios lo cambió a él, segurito y me cambia a mí. Y lo que yo les digo a otras personas, si Dios me cambió a mí, segurito y cambia a quien sea, amén. Pero esas historias se cuentan. Hoy estoy contando la historia de José, le digo a usted, porque alguien se la contó al escriba de Génesis, que dicen que fue Moisés, ¿verdad? ¿No será que mientras tú cuentas tu historia familiar, estarás escribiendo en el corazón de alguien? Esto es lo que Dios... Estoy en un lugar de posición porque Dios me puso acá. Soy jefe en la empresa donde trabajo porque Dios me puso acá. Soy dueño de una empresa porque Dios... No, porque eres bien bueno. No, cálmate. Porque Dios te puso ahí. Si Dios quiere te quita. Así de fácil. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Estoy en un lugar de honra porque Dios me puso acá, hijo. Pero si yo no le hubiera dado a Dios el lugar que Él se merecía, yo no estuviera acá. Porque un día se me presentó la oportunidad de pecar y yo me mantuve firme. No quiero pecar. Esas margaritas están bien buenas, pero no quiero pecar. No quiero pecar. Y como yo le guardé a Dios la honra, Él me puso en un lugar de honra. Esa es la historia de José. Esa es la historia de José. Tuvo luchas, pero tuvo sueños cumplidos. Pero ojo, si él no se hubiera mantenido tan convicto de su amor y su fidelidad a Dios cuando la mujer de Potifar lo llamó y le dijo, come on baby, la historia hubiera sido otra. La historia hubiera sido otra. Ajá. Entonces, ¿qué historia está contando José? Una historia de fidelidad de Dios hacia él y de él hacia Dios. Dios me cumplió mi sueño, iglesia. Dios me cumplió mi sueño, papá Jacob, hermano Judá, hermano Simeón, hermano los demás. Dios me cumplió mi sueño, pero me pasó por un montón de pruebas. Esas historias, hermano, fortalecen la fe de tu familia. Deje y avanza. Josué capítulo 2 versículos. Ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre. Dadme una promesa segura. Verso 13, Josué capítulo 2, verso 13. Dadme una promesa segura que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿De quién estamos hablando, iglesia? Josué capítulo 2. Estamos hablando de Rahab. Ella también tiene una historia. Ella, hermano, es que la Biblia está llena de historias para nosotros. Cuando usted le lee la Biblia a sus hijos, le está leyendo historias, pero cuéntele mejor su historia. Rahab era una señora cananea de Jericó. Tenía su empresa propia. Y un día
día a Josué se le ocurre mandar 2 espías a Jericó, y ellos llegan donde ella, y dice la Biblia que ella ya sabía quiénes eran ellos, ¿verdad que sí? Ella dijo, uy, yo a ustedes ya sé quién son. El corazón de todos los hombres de Jericó está decaído porque conocen lo que su Dios hizo en el desierto. Ya ellos están desalentados, yo sé quiénes son ustedes. Y como ella sabe quiénes son ellos, hermano, mire qué terrible esta mujer, hizo un trato. Los voy a esconder, dice, para que el rey de esta ciudad no los agarre y los meta a la cárcel. Pero ustedes me tienen que prometer algo. Salven a mi familia. Ese era el trato de Rahab. Yo los escondo, yo les ayudo, yo les doy techo, pero ustedes salven a mi familia. Porque yo sé que Dios va a destruir Jericó, pero salven a mi familia. Entonces dice la Biblia que los 2 espías dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Y regresaron donde Josué, y en el día de la conquista de Jericó, Josué dijo, la casa de Rahab, que nadie la toque, sino que saquen a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que es de ellos, sáquenlo. No la vayan a matar. Habían dicho que mataran todo, ¿verdad que sí? ¿Quién lo había dicho? Dios. ¿Por qué Josué respetó el trato de Rahab con los 2 espías? Porque ella había dado albergue a los 2 siervos. A los enviados, ella dijo, yo los voy a ayudar. Y como ella les dio honra, Dios respetó el trato que ella había hecho con los espías. Ahora, cuando la historia de Josué 5 dice que entraron a conquistar Jericó, esa casa, esa familia fue la única que se salvó. Como estamos contando historias familiares, y dice la Biblia, deje ver si lo escribí por ahí, dice la Biblia en el libro de Hebreos, Josué, mire esto, en el libro de Josué capítulo 6, dice, la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 25. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre, todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había mandado a reconocer Jericó. Ahora, ¿cómo platicaría Rahab su historia? Porque se casó con un israelita. Se casó con una israelita, la bárbara, hermano. Y tuvo hijos. ¿Cómo le platicaba la historia a sus hijos? No, hombre, si yo estoy aquí de puro milagro. Si yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Dios me salvó por un trato que hicimos. ¿Cuál es el trato que hicimos? Recibimos a Cristo y obtuvimos salvación. ¿Para quiénes? ¿Para mí nada más? ¿Qué dice Hechos capítulo 16? Verso 31, me parece. Ese es el trato que hicimos nosotros. La figura está en Rahab. Ella hizo un trato con los 2 espías. La figura está allá, pero en el Nuevo Testamento se aplica para nosotros. ¿Cómo cuenta su historia ella? Yo estoy aquí de puro milagro. No, hombre, si donde yo vivía el Señor ya lo tenía en la mira, como a Sodoma y a Gomorra. No, hombre, si yo no es, hermano, si yo fuera Rahab, yo le diría a mis hijos, yo no estaba escrita en la línea genealógica del Señor, pero me metieron.
Rahab está en la línea genealógica de Jesús. Pero ¿cómo cuenta ella su historia a sus hijos? Yo era cananea, tenía mi empresa propia, pero Dios tuvo misericordia y me salvó. Y me salvó a mis papás, y me salvó a mi mamá, y me salvó a mis hermanos, y me salvó a todo lo que ellos tenían, lo sacó del lugar de la destrucción. Porque yo decidí prestar mi casa para ellos. ¿Cómo contamos nosotros nuestra historia de salvación? Ah, no, yo voy allá a la iglesia, pero la mera verdad a veces ni quiero ir. ¿Cómo contamos nuestra historia de salvación nosotros? Hermano, porque nosotros también éramos... Sopórteme esto, no se vaya nadie a enojar. Es una palabra un poquito fuerte. Nosotros también éramos prostitutos espirituales. Eso no será usted, pastor. Nosotros también adulterábamos con otros dioses. Espiritualmente nosotros somos Rahab, pero el Señor tuvo misericordia y nos libró de esa situación. ¿Cómo contamos nuestra historia de salvación? José contó su historia de luchas y sueños, pero Rahab tiene una historia de salvación. ¿Cómo la cuenta? Hermano, si la sacaron de, yo diría, la sacaron de la misma tumba para ponerla en medio del pueblo de Dios. Yo le voy a decir algo, iglesia. Muchos de mis amigos de mi edad murieron. Enfermedades, o por violentos, o por qué sé yo, pero muchos ya no están. Y cuando yo regreso mi vista hacia aquel pueblito hermoso, ¿No era ciudad? de veras, era nada más lo hice para que despertaran. Cuando yo regreso mi pensamiento hacia esa enorme ciudad, yo digo, cuánta misericordia no tuvo Dios. Cuánta misericordia no tuvo Él. ¿Quién lo diría? Dice el canto. ¿Quién lo diría que yo iba a estar acá? Que abrazaría su gloria. ¿Quién lo diría? Si yo creo que el gadareno era santo a comparación mía. ¿Quién lo diría? Rahab está contando ahora su historia de salvación, iglesia. Por eso es que nosotros la estamos compartiendo. Y dice la Biblia ahí en Josué 6 que hasta el día de hoy, o hasta el día de ese entonces, ella seguía viviendo en medio del pueblo de Israel. ¿Será que al oír su historia se enamoró el que era en ese entonces su esposo? ¿Cómo se llamaba su esposo de ella? No me recuerdo, pero por ahí está. Pero el punto es que ella tenía una historia de salvación que cambió la vida de toda su familia. Pero ella tenía dos opciones también. Ella bien pudo decir, pues aquí nací, aquí me muero. ¿Para qué voy a servir yo? ¿Para qué voy a ayudar yo? ¿Para qué voy a darle albergue yo a estos señores? ¿Sabe qué? ¿Qué fue lo que hizo ella? Sirvió. El servicio que ella dio provocó el trato que tuvieron. Si ella no sirve a los dos espías, si ella no sirve a los enviados, no hubiera habido trato. Deja y lo aplico. Sino nuestro servicio a Dios. No nos ganamos la salvación por servir. No. Usted es salvo porque recibió a Cristo. Pero lo que nosotros hacemos para Dios, ay hermano,
lo que nosotros hacemos para Dios hace que se generen tratos espirituales. Yo te sirvo, Señor, pero acuérdate que tengo una casa. Yo te sirvo, Señor, pero acuérdate que tengo una familia. Y si me vas a rescatar a mí, rescata también a mi familia. Ay, hermano, híjole, ya se me va a acabar el tiempo. Pero tengo otras 3. Deja hasta dónde llego. Ruth, capítulo 4, verso 15. Dice la Biblia, es que son historias familiares, hermano. Cuando usted tenga la oportunidad de reunirse con su familia, no solo vaya a platicar de la novela, hermano. De repente se presta la oportunidad para que alguien quiera conocer nuestra historia. Cuéntesela. Y cuando tenga oportunidad, cuéntesela a sus hijos, cuéntesela a su esposa, cuéntesela a su esposo. Dígale, yo soy salva por misericordia, papito, pero si Dios no hubiera tenido misericordia, yo ahorita no estuviera aquí contigo. Dijera mi mamá. Ruth capítulo 4, verso 15. Sea Él también para ti restaurador de tu vida, sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, te ha dado a luz o le ha dado a luz. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿De quién? Digo de Noemí. Es que se me confunde los Noemí ahora tiene una historia que contar. Pero vayamos al background, al trasfondo. ¿Cómo era Noemí en el capítulo 1 de Ruth? Amargada. Abandonó la casa de su padre. Se fue a los campos de Moab, porque allá había más pisto, dicen allá, ¿verdad? Porque allá había más billuyo, dijeran allá donde yo, porque allá va más money. Y dice, abandonó la casa de sus padres y se fue a Moab con su esposo y con sus 2 hijos. Y allá en Moab, Dios hace que muera su esposo. Dios hace que mueran sus hijos. Ahora ella no tiene nada. Cuando ella no tiene nada, hermano, es que, ay, Padre amado, cuando ella no tiene nada, ella oye que Dios está alimentando a su pueblo donde ella antes vivía y toma la decisión y dice, y yo mejor me voy donde estaba. Y cuando ella se va, se le pega a Ruth. Se recuerda a una de sus nueras. Orfa dijo, no, yo aquí me quedo. Ruth dijo, donde tú vayas, iré, tu Dios será mi Dios, y la siguió. Pero cuando ella regresa a Belén, que era la casa del pan, dice que dijo, ya no me llamen más Noemí. Ahora estoy amargada, decía la hermana. Dios me quitó todo. Ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, ya no tengo nada, ya no me llamen Noemí. Dios se ha encargado de hacerme la vida difícil. Pero ¿por qué le hizo Dios la vida difícil? Apliquémoslo espiritualmente hablando. Ella estaba en Belén. Era la casa de Dios. Era donde estaba el pan. Era donde estaba Cristo, porque Cristo es el maná que descendió del cielo. Él es el pan. Pero ella decidió irse. Y dijo, no, pastor, fíjese que yo tengo también mis planes. Y de eso de estar en la iglesia todo el tiempo no es lo mío. Yo también quiero prosperar. Y me dijeron que allá en Moab pagan de a 25 la hora, pastor. Ah, pues se fue. Y allá el Señor la sacudió. Le quitó esposo, le quitó hijos, le quitó todo. Y tuvo que regresar sin nada. Pero cuando ella regresa, bendito sea Dios, ponga atención a esto, bendito sea Dios que nos permite reivindicar nuestro camino. Bendito sea Dios que permite que escuchemos lo que Dios está haciendo, porque eso hace que querramos regresar al lugar donde está Él.
Bendito sea Dios que nos permite regresar, hermano. Yo soy de los que regresaron. Yo no me mantuve en el evangelio desde que me convertí chiquito. Soy de los que regresaron. Bendito Dios que nos permite regresar. Y Noemí regresa con Ruth. Ruth, su nuera, está bien bonita. Y había una ley que decía que tenía un familiar que casarse con ella para levantar descendencia. Y allá en Belén, ella encuentra a Boz. Y Boz se casa con ella. Y Noemí y ella volvieron a tener todo lo que era de su familia. Boz era un hombre rico. Por Noemí, por Ruth, Noemí alcanzó otra vez lo que había perdido. ¿Qué historia tiene ahora Noemí que contar? Una historia de restauración. Ojalá y no muchos tengamos que pasar por esto, hermano. Ojalá y usted y yo nunca tengamos que salir de la casa de Dios. Nunca tengamos que dejar al Señor por ir tras otras cosas. Ojalá y nunca tengamos que hacerlo. Porque Dios tiene misericordia, definitivamente Dios tiene misericordia. A Noemí la restauró. Ella ahora le cuenta a sus hijos, mire, se acercaban los nietos, a ella le nació un nieto, se acercaban los nietos y le decían, vení, Bocito, vamos a ponerle al niño, no sé cómo se llamaba, Bocito, ven, o tú, Rutita, ven para acá, te voy a contar una historia. Dios me restauró, yo ya no merecía estar acá, pero Dios me recibió y me recibió con los brazos abiertos, me regresó todo, me vistió, me dio anillo, me dio calzado, me dio todo, lo mismo que hizo con el pródigo. Lo mismo que hizo con el pródigo. Figura, aplicación. Lo mismo. ¿O merecíamos recibir algo hoy que regresamos? Hermanos, si la herencia ya no la gastamos allá. O diga que le van a dar otra herencia. ¿Cuántas veces da la herencia? Una vez. Porque entonces si le dan dos herencias, ahora Dios sería injusto. Él repartió la herencia. Y el que se quedó tenía su parte, pero el que se fue con su parte se la fue a gastar. Cuando regresó ya no tenía nada. No me diga que le dieron otra herencia, pero lo recibieron, lo restauraron, lo volvieron a vestir, lo volvieron a calzar, le volvieron a poner anillo, le volvieron a poner casa. Lo restauraron. ¿Cómo platica Noemí su historia ahora? Con su familia. Usted me conoce. Tú me conoces. Cuñado, tú me conoces. Cuñada, tú me conoces. Yo vivía allá. Yo me quedaba dormido debajo de la traila. Ah, pero usted siempre fue cristiano, sí, pero de esos cristianos borrachos, de esos cristianos bailadores, de esos cristianos que no respetan. Usted me conoce. Dios me restauró. ¿Cómo contamos nuestra historia? A veces contamos historias muy diferentes, hermano. A veces la gente se entera de lo malo que está pasando en la iglesia porque nosotros vamos a contárselas. A veces la gente se entera lo malo que es el pastor porque usted les va a platicar. O lo malo que son los diáconos. ¿Verdad? Pero esas historias, hermanos, son las que la que tiene que salir de nuestra boca. Yo abandoné al Señor, pero su misericordia siempre estuvo conmigo. Yo regresé, Él me abrazó, me rescató, me restauró, me dio vida, me dio nombre, me dio casa, me dio todo. Una historia de restauración. Historias familiares. Ruth aparece en la ascendencia del Señor Jesucristo también. Imagínense. Bisabuela, tatarabuela, qué sé yo.
aparece la ascendencia del Señor, una historia familiar. Ahora hermano, voy a hacer un paréntesis aquí, ya casi termino. Ya tengo 45 minutos ahí, pero déjenle digo algo. ¿Qué historia tendría Jesús que contar? Su tatarabuela, Rahab. Digámoslo así, su bisabuela, Ruth. Pero qué cosas hizo Dios con él. ¿Cómo Jesús podía contar su historia? No, hombre, si tú conocieras mi árbol genealógico, tengo un abuelo así, ancina dijeron allá. Tengo un abuelo así, una bisabuela así, un papá así. Pero ¿qué Dios puede hacer contigo? Historias familiares, iglesia. Historias familiares. Historias familiares que cuando salen de nuestros labios crean un impacto en quienes te están escuchando. Pastores que a mí no me hacen caso, pastor. Si te hacen caso. Es como los niños, mire, le voy a decir algo. A veces uno está hablando con los niños chiquitos. Los que tenemos niños chiquitos o los que tuvieron se recordarán. Y los chamacos andan para acá, andan para allá y no te hacen caso. Es como la mujer cuando le estás hablando, ni te hace caso, ¿verdad? Pero tú estás hable y hable, como sea. Los niños andan igual, hablan y corren. Y uno trata de decirles algo y pareciera que no te están atendiendo. Pero sí te están escuchando. He tenido amigos, hermano. Yo le decía a mi esposa de los videos, porque allá en algunas ocasiones me dicen, yo escucho las predicaciones de usted. O luego me dicen, platíquele lo que predicó a ella. Y yo digo, ¿qué prediqué? Platícale lo que predicó a él. ¿Pero qué prediqué? De lo que predicó tal fecha. Así. Escuchan. Ojalá y no vaya a salir en el video. Hay personas que están escuchando de reoído, por no decir de reojo, ¿verdad? De reoído, están con un ojo al gato y con otro al garabato. Te están escuchando. Por un lado se están burlando de ti con el que está a la derecha, pero con el otro lado están escuchando lo que tú estás platicando. Y lo guardan en el corazón. Por eso es que en una predicación pasada hablábamos de la lengua, ¿verdad? Ya yo estoy terminando, acuérdame, por favor. Hablábamos de la lengua y decíamos, voy a hacer un pacto con mi lengua. Voy a guardar mi lengua cuando esté delante de los impíos. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos hablar un montón de disparates en lugar de cosas que edifiquen. Todavía va a haber reuniones familiares, pienso yo. Todavía no se acaba el party. Y siempre va a haber reuniones familiares, iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo cuentas tu historia a tu familia? ¿Cómo la cuentas? ¿Cómo te sacó el Señor? ¿Cómo te rescató de Jericó, Rahab? ¿Cómo te cumplió tus sueños, José? ¿Cómo tuvo de ti misericordia y te restauró, Noemí? ¿Cómo cuentas tu historia? Porque eso es lo que allá van a escuchar. Si no, Jesús no hubiese puesto énfasis en el gadareno cuando le dijo, ve y cuenta. No, pero yo quiero predicar, Jesús, yo quiero ser tu discípulo, Jesús, yo quiero ir contigo, Jesús. No, primero ve y cuenta. No, pero yo quiero las multitudes, las naciones, Jesús, a ti te siguen como 20,000. Y si yo voy, Decápolis es chiquito, no. Ve y cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas tu historia, la gente dice, sí es cierto. Este antes tenía su empresa propia. Sí es cierto. Este antes era re mentiroso. Sí es cierto. Yo me recuerdo cuando a este porque no quiso ceder al pecado. Yo me recuerdo cuando lo levantaron en chismes y dijeron que él era este y fulano y mengano. Yo me acuerdo cuando tú empiezas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, la gente se acuerda. Por eso es importante el conversar las historias que Dios ha hecho con nosotros.
nos sacó de un Jericó espiritual. Nos sacó de una cárcel espiritual. Nos puso en lugar alto. Hermano, no se vaya a enojar, no se vaya a ofender. Pero al menos yo, y se lo digo siempre a ellos, al menos yo no tuviera lo que tengo hoy si el Señor no me hubiera rescatado. Aunque sea poquito. Aunque sea poquito. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo ganaba, todo me lo gastaba. Y porque decía la clase que vimos, la prédica pasada que vimos, ¿verdad? Que los mentirosos acumulan, pero sus ganancias, ¿cómo que se va? Voy a tener que predicarles otra vez. Los de la lengua mentirosa, hermano. Como humo. Pues, hoy tenemos, espiritualmente tenemos, pero porque Dios tuvo misericordia. Hoy estamos en un lugar de posición, somos gobernadores y todos nos miran, yo quiero ser como fulano, mengano, es el jefe de la empresa, es el supervisor, es la mano derecha del dueño, qué sé yo. Pero es por la gracia del Señor, es por la fidelidad a Dios, ¿verdad? Todos tenemos una historia que contar. Póngase de pie, por favor. Cuente su historia. Cuente su historia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel,